hizo Jacob. Entonces en Génesis 28 dice, mientras Jacob dormía, soñó con una escalera que se extendía desde la tierra hasta el cielo y vio a los ángeles de Dios que subían y bajaban por ella. En la parte superior de la escalera estaba el Señor, quien le dijo, yo soy el Señor, Dios de tu abuelo Abraham y Dios de tu padre Isaac. La tierra en la que estás acostado te pertenece. Te la entrego a ti y a tu descendencia. Tus descendientes serán tan numerosos como el polvo de la tierra. Se esparcirá en todas las direcciones, hacia el oriente y el occidente, hacia el norte y el sur. Y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y tu descendencia. Además, yo estoy contigo y te protegeré donde quiera que vayas. Llegará el día en que te traeré de regreso a esta tierra y no te dejaré hasta que haya terminado de darte todo lo que te he prometido. ¿Qué pasó? No debió haber dicho el Señor, como has mentido y engañado, tu descendencia será maldita. Esto es lo que debe haber dicho el Señor. Sin embargo, el Señor considera como legítima la bendición que Isaac le da a su hijo Jacob. Entonces, a partir de este día, efectivamente, el Señor bendice a Jacob de gran manera. Jacob llega a la tierra de su tío Labán y ahí él encuentra 4 esposas. Con esas 4 esposas tiene 12 hijos. Ahorita en el relato que estamos leyendo nada más tiene 11 de los 12. Y en esas tierras se hace muy rico, consigue muchas tierras, mucho ganado, muchos sirvientes. Dios lo bendice tanto que los vecinos de Jacob están hartos de él. ¿No? Dicen, ¿quién es este extranjero que llegó a nuestras tierras a quitarnos todas nuestras riquezas, todos nuestros sirvientes? Queremos que te vayas de aquí. Entonces el Señor se le aparece nuevamente a Jacob, le dice, regresa a la tierra de tus padres. Y Jacob va en camino, pero se acuerda, oye, pero si no me quieren acá, pues allá menos. Se acuerda que tiene un hermano al que engañó y seguramente todas las riquezas que tenía Jacob ahora debieron haber sido de Esaú. Entonces Jacob está muerto de miedo y manda mensajeros para encontrarse con Esaú y ver si realmente sigue enojado. Los mensajeros regresan con Jacob y le dicen, ¿qué crees? Tu hermano Esaú está tan emocionado de verte que ya viene en camino, pero viene con un ejército de 400 hombres. Entonces Jacob está aterrado, está muerto de miedo y es aquí donde llegamos al pasaje del día de hoy en Génesis 32. Punto número 2, el que lucha con Dios. Después de que después de que Jacob se entera de que Esaú va a su encuentro, obviamente está muerto de miedo y decide hacer varias cosas para evitar la peor catástrofe. Primero, dice, voy a dividir todas mis riquezas, todos mis ganados, mis sirvientes en 2 campamentos, pensando, bueno, si Esaú no se encuentra, tal vez el otro campamento pueda escapar. También Jacob le manda más regalos a Esaú, le manda 3 veces mensajeros con regalos, esperando calmar su ira. Y por último, Jacob hasta se pone a orar. Ya en las últimas, Jacob se acuerda de que hay un Dios que le había prometido que él iba a estar con él y lo iba a cuidar. Y Jacob ora a Dios y le dice, oh Dios de mi abuelo Abraham y Dios de mi padre Isaac, no soy digno de todo el amor inagotable y de la fidelidad que has mostrado a mí, tu siervo. Cuando salí de mi hogar y crucé el río Jordán, no poseía más que mi bastón, pero ahora todos los de mi casa ocupan 2 grandes campamentos. Oh Señor, te ruego que me rescates de la mano de mi hermano Esaú. Tengo miedo de que venga para atacarme a mí y también a mis esposas y a mis hijos. Pero tú me prometiste, ciertamente te trataré con bondad y multiplicaré tus descendientes hasta que lleguen a ser tan numerosos como la arena a la orilla del mar, imposibles de contar. Entonces vamos a nuestro texto del día de hoy, veamos cómo se desarrolla esta historia. Génesis 32, versículos del 22 al 25 dicen, durante la noche Jacob se levantó y tomó a sus 2 esposas, a sus 2 mujeres esclavas y a sus 11 hijos y cruzó el río Jaboc con ellos. Después de llevarlos a la otra orilla, hizo pasar todas sus pertenencias. Entonces Jacob se quedó solo en el campamento y llegó un hombre y luchó con él hasta el amanecer. Cuando el hombre vio que no ganaría el combate, tocó la cadera de Jacob y la dislocó. Aquí es donde llegamos a la parte extraña de este relato. Hermanos, estudié este pasaje, leí varios artículos, escuché varios sermones. Muchos de ellos hablaban de la lucha de Dios, se titulaban La lucha con Dios, cómo luchar con Dios en oración. Algunos de ellos
hasta rayaban en el mensaje de la prosperidad diciendo, ¿qué tanto deseas tu bendición? ¿Estás listo para pelear con Dios para obtener lo que quieres? ¿Estás listo para no soltar a Dios hasta que te dé lo que quieres? Hermanos, no quiero hoy, esta mañana, enfocarnos en la lucha. Tampoco quiero enfocarnos tanto en el personaje con el que luchó Jacob. Si ustedes tienen dudas si es un ángel del Señor o una visión que tuvo Jacob o incluso Cristo mismo, acérquense por favor con los pastores Víctor y Rodrigo. Son expertos en resolver estas pequeñas dudas tan fáciles. No, hermanos, quiero que esta mañana pongamos nuestra atención en Jacob. Jacob estaba aterrado. Estaba muerto de miedo y había intentado todo lo que estaba a su alcance para salvarse. Primero, había intentado utilizar sus riquezas para calmar la ira de Esaú. Después, había intentado utilizar su intelecto, su astucia, dividiendo su campamento en dos, viajando únicamente de noche y únicamente con su familia. Por último, hasta se puso a orar. Pero llegó este momento donde estaba solo, donde Jacob pensó que venía lo peor, aterrado ve a un hombre acercándose. Tal vez él pensaba que era Esaú. Y es en este momento donde lo único que le queda utilizar es su fuerza. Y Jacob pelea con este hombre, sin embargo, el hombre lo despoja hasta de su fuerza, dislocándole su cadera. ¿Cómo nos parecemos a Jacob a veces, no? Siempre confiando en nuestros propios recursos, siempre tratando de solucionar los problemas y olvidándonos de Dios. No es hasta que estamos sin salida que nos acordamos que hay un Dios. Sin embargo, Dios estaba contestando la oración de Jacob, aunque no de la forma en la que él lo esperaba. Dios quería que Jacob estuviera solo, lejos de su familia, lejos de sus riquezas, lejos de su astucia, de sus engaños. Dios quería que Jacob estuviera incluso sin su fuerza, sin que pudiera depender de él, para que se diera cuenta que él necesitaba confiar en Dios. Esto es algo que también nos pasa a nosotros. Constantemente nos olvidamos de Dios y ponemos nuestra confianza en ídolos que fabricamos. Un ídolo es aquella cosa que tú decides hacer tu salvación. Es aquella cosa donde tú decides colocar tu confianza, tu seguridad. ¿Dónde está hoy tu confianza? ¿En tu familia? ¿En tu dinero? ¿En tus, no sé, en tu trabajo tal vez? ¿En tus amigos incluso? Déjenme contarles que yo tengo mi seguridad puesta en mi trabajo. Tal vez no es el mejor de los trabajos, no me pagan tanto como algunos de ustedes, pero yo me sentía seguro teniendo la certeza de que dentro de 2 semanas me iba a caer más dinero. Y hoy Dios me ha despojado de esto. Me ha puesto en un lugar incómodo, ha intervenido en mi vida. Sin embargo, estoy aprendiendo a confiar en Dios de una forma en la que no había tenido la oportunidad de hacerlo antes. Déjame decirte, hermano, que si tú eres cristiano, si tú has decidido poner tu confianza en Dios, Dios constantemente va a intervenir en tu vida. Dios constantemente te va a molestar y va a arruinar tus planes. Muchas de esas veces va a ser necesario que Dios te despoje de tus ídolos, que te quite aquello donde has puesto tu confianza, para que te des cuenta que necesitas poner tu confianza nuevamente en Él. ¿Cómo Dios interviene hoy en tu vida? ¿Cómo te está molestando Dios? ¿Cómo está luchando Dios contigo? Dios interviene en la vida de Jacob y Jacob experimenta un cambio completo de identidad. Los versículos 26 al 28 de nuestro pasaje Génesis 32 dice: Luego el hombre le dijo, déjame ir, pues ya amanece. No te dejaré ir, a menos que me bendigas, le dijo Jacob. ¿Cómo te llamas?, preguntó el hombre. Jacob, contestó él. Tu nombre ya no será Jacob, le dijo el hombre. De ahora en adelante serás llamado Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Muchos comentaristas afirman que aquí en este momento Jacob ya se estaba dando cuenta de que no estaba luchando con un hombre común y corriente. Juan Calvino, el famoso teólogo francés de la Reforma, dice respecto a esto: parece que por fin Jacob conoció a su antagonista, a su enemigo, porque esta oración en la que pide ser bendecido no es una oración común. Lo inferior es bendecido por lo mayor y por lo tanto es propiedad exclusiva de Dios bendecirnos. Incluso Isaac, el padre de Jacob, lo bendijo por mandato divino como alguien que representa a la persona de Dios.
Jacob supo entonces que el combatiente con quien había luchado era Dios, porque desea de él una bendición que no era lícito pedir simplemente al hombre mortal. Tal vez fue todo el tiempo que lucharon, tal vez fue el poder que salió del hombre al dislocar la cadera de Jacob, tal vez fue la petición de no verlo a la luz del día. No sabemos por qué fue, pero Jacob se da cuenta y le pide su bendición. Pero el hombre no lo bendice inmediatamente, primero le dice, ¿cuál es tu nombre? Y dice Jacob, el engañador, el suplantador. Todo lo que tengo, todas mis riquezas, son porque engañé a mi hermano y a mi padre. Ese es quien soy yo. Sin embargo, el hombre le dice, ya no vas a ser Jacob, ya no vas a ser el engañador. De ahora en adelante te llamarás Israel, porque has luchado con los hombres toda tu vida y has ganado. Has luchado con tu hermano desde que naciste, has luchado con tu padre, has luchado con tu tío y has ganado. E incluso has luchado con Dios y has ganado. ¿Qué significa que Jacob le ganó a Dios? ¿Significa que obtuvo lo que quiso? ¿Tú crees que alguien le puede ganar al Dios Todopoderoso? ¿Puedes tú, hermano, ganarle al Dios Todopoderoso? Veamos otra vez qué dice Calvino al respecto de esto. Dice, el Señor exhibió en su persona una muestra de las tentaciones comunes a todo su pueblo, que les esperan y a las que deben someterse constantemente en esta vida. Por lo tanto, lo que una vez fue exhibido bajo forma visible a nuestro padre Jacob, se cumple diariamente en los miembros individuales de la iglesia, es decir, que en sus tentaciones es necesario que luchen con Dios. Calvino está diciendo que la lucha con Dios representa las tentaciones de nuestro día a día y que en nuestro día a día es necesario también que nosotros luchemos con Dios. Sigue diciendo Calvino, pero ahora surge la pregunta, ¿quién es capaz de oponerse a un antagonista ante cuyo solo aliento toda carne perece y se desvanece, ante cuya mirada se derriten las montañas, ante cuya palabra el mundo entero se hace pedazos? ¿Quién puede oponerse al Dios Todopoderoso, hermanos? ¿Podía Jacob hacerlo? ¿Ustedes creen que Dios pudo haber matado a Jacob en lugar de dislocarle la cadera? ¿Ustedes creen que Dios necesitó luchar con Jacob toda la noche? Sigue diciendo Calvino, no luchamos contra él excepto con su propio poder y con sus propias armas, porque él, habiéndonos desafiado, al mismo tiempo nos proporciona medios de resistencia para que luche contra nosotros y por nosotros. Mientras nos ataca con una mano, nos defiende con la otra. Lucha con nosotros con su mano izquierda y por nosotros con su mano derecha. Porque si bien se opone ligeramente a nosotros, nos proporciona una fuerza invencible mediante la cual vencemos. Al golpearnos no pone toda su fuerza en la tentación, pero al conceder la victoria a nuestra fe, Él se vuelve en nosotros más fuerte que el poder con el que se nos opone. Hermanos, Dios verdaderamente lucha con nosotros todos los días. Seguramente hoy tú y yo nos veremos en una situación en la que nos veremos tentados. Pero esta es la vida del día a día del creyente. Es un sinfín de lecciones entre creerle o no creerle a Dios, entre confiar o no confiar en Dios. Sin embargo, la palabra de Dios dice que Dios es fiel y no permitirá que seamos tentados en algo más fuerte de lo que podamos soportar, y que siempre Dios pondrá una salida para la tentación. Lucha contra nosotros con su mano izquierda, pero lucha a favor de nosotros con su mano derecha. Cuando Dios lucha con nosotros, no lo hace para lastimarnos, hermanos, no lo hace tampoco para enseñarnos una lección. Lo hace porque nos ama, quiere que aprendamos a confiar en Él. Dios lucha con nosotros porque Él quiere bendecirnos. Y Dios quería bendecir a Jacob. ¿Se acuerdan de la promesa que Dios le hace a Jacob? Le da la promesa que una vez le dio a Abraham, una vez le dio a Isaac, ahora se la da a Jacob, pero además agrega otras cláusulas. Dios le dice, no te dejaré hasta que haya terminado de darte todo lo que te he prometido. Y ahí estaba Dios molestando a Jacob, no dejándolo en paz hasta que él le diera todo lo que le había prometido. A través de esta manifestación física y de esta lucha, Jacob se da cuenta que Dios quiere bendecirlo. Jacob se encuentra cara a cara con Dios y él lo bendice.
Sí, despojándolo de todo lo que él tenía puesto su confianza, pero también dándole una nueva identidad. Punto número 3, el Salvador. ¿Dónde está puesta tu identidad? ¿Cuál es tu identidad? El día de hoy está de moda hacer este tipo de preguntas. ¿Cuáles son tus pronombres incluso, no? Uno puede identificarse como hombre, como mujer, como ambos, como ninguno, como animal. Tú puedes identificarte con lo que quieras. El mensaje de la Navidad está resumido de manera excelente en 1 de Timoteo 1 al 15. Perdón, 1 de Timoteo 1, versículo 15. Dice así: Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy, ¿quién? El primero. El Evangelio, las buenas noticias, el mensaje de la Navidad, tiene una implicación muy fuerte. Las malas noticias. Cristo Jesús vino al mundo a salvar ¿a quiénes? A los pecadores. Eso significa que vino a salvarte a ti. Eso significa que vino a salvarme a mí. Eso quiere decir que yo soy tan malo, soy tan horrible, que no podía hacer nada a mi favor para salvarme. Y nadie más podía hacer nada para salvarme a mí. Yo soy tan malo que Dios mismo tuvo que bajar al mundo y morir por mis pecados. Porque sin su ayuda yo estaba perdido. Ustedes pueden darse cuenta de esto y, igual que Pablo, identificarse como el primero de los pecadores. Esta, hermanos, es nuestra identidad sin Cristo. Esclavos del pecado, ovejas perdidas. La historia de Jacob entonces ya no nos resulta tan extraña. Nosotros también, como Jacob, tenemos ídolos. Ponemos nuestra confianza en nuestros méritos, en nuestros talentos, en nuestras riquezas. Y también nosotros, como Jacob, hacemos todo lo que está a nuestro alcance para salvarnos. Al igual que Jacob, se nos dificulta ver que lo que realmente necesitamos es a Dios. Pero Dios, así como lo hizo con Jacob, nos molesta y nos dice: no te voy a dejar hasta que haya cumplido yo mi promesa. El mensaje de la Navidad, hermanos, es que Jesús, el Salvador, Emmanuel, Dios con nosotros, vino al mundo. El único Hijo de Dios fue despojado de todo, hasta de su vida. Y en lugar de Él, somos nosotros quienes recibimos el derecho de primogenitura que le correspondía a Jesús. Jesús toma nuestro lugar y cambia nuestra identidad. De pecadores a perdonados, de apartados por Dios a hijos amados de Dios. Antes del mensaje leímos Efesios 2 y ahí dice que Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, esa era nuestra identidad. Nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos y nos sentó con Él en los lugares celestiales. Estamos unidos a Cristo Jesús. Dice Efesios 2 que ahora somos la obra maestra de Dios, que Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. Esta, hermanos, es nuestra nueva identidad en el Salvador. Cuando celebramos la Navidad, celebramos no solamente lo que pasó aquella noche en Belén, cuando llegó un bebé envuelto en pañales. Celebramos todo el plan de Dios que inició desde el Edén y continúa hoy contigo y conmigo. Recordamos a través de la genealogía de Jesús, llena de hombres imperfectos, que no importa qué es lo que hayas hecho tú, la gracia de Jesucristo puede cubrir tu pecado, puede unirte a Él y puede cambiar tu identidad para ser un hijo amado de Dios. La lucha de Dios con Jacob y la Navidad deben recordarnos que, así como lo pone C.S. Lewis, el amor de Dios por nosotros es incansable en su determinación que seremos curados de nuestros pecados. No importa lo que nos cueste, no importa lo que le cueste a Él. El amor de Dios es incansable en su determinación de que tú serás curado de tus pecados. No importa lo que te cueste y no importa lo que le cueste a Él. ¿Qué es lo que le costó a Dios? En frases de Dorothy Sayers, una escritora británica, la encarnación significa que cualquiera que haya sido la razón por la que Dios nos permitió caer, sufrir, ser objeto de penurias y muerte, de todos modos tuvo la sinceridad y el valor de probar su propia medicina. No le exige al hombre nada que no se haya exigido a sí mismo. Él atravesó toda la experiencia humana, desde las molestias triviales de la vida familiar, las restricciones limitantes del trabajo duro o la falta de dinero, hasta los peores horrores.
del dolor, la humillación, la derrota, la desesperación y la muerte. Nació en la pobreza y sufrió infinito dolor, todo por nosotros, y pensó que valía la pena. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por el infinito amor que nos tienes, Señor, por la infinita paciencia que nos tienes, Señor, porque todos los días luchas con nosotros, Señor. Todos los días nos recuerdas que tú nos has amado, Señor, que tú has elegido perdonar nuestros pecados, Señor, que tú ya no nos ves como inmundos, como apartados de ti, sino nos ves como hijos amados tuyos. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros. Gracias por la vida de Cristo, Señor. Gracias por el mensaje de la Navidad, Señor, que nos recuerda lo apartados que estábamos de ti, lo necesitados que estábamos de ti, Señor. Gracias porque has enviado un Salvador a nuestras vidas, Señor. Gracias porque ahora podemos llamarte Padre. Podemos venir a ti, Señor, descansar en ti, Señor. Gracias porque nos amas y nos perdonas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.